La revista digital, Huillacuk, presenta la entrevista de la semana. Bienvenidos a todos y todas a nuestra sección de entrevista de la revista digital Huillacuk. Hoy hablaremos sobre el fallecimiento de César Vallejo. Para ello tenemos como invitado al licenciado Alexis, que en breve estará con nosotros. Estimados seguidores, el fallecimiento de César Vallejo, uno de los más grandes poetas del siglo XX y una figura icónica de la literatura peruana, marcó un hito en la historia literaria y cultural. Vallejo, nacido en 1892 en Santiago de Chuco, Perú, dejó un legado poético extraordinario que sigue siendo celebrado y estudiado hasta el día de hoy. Su muerte ocurrió el 15 de abril de 1938 en París, Francia, a la edad de 46 años, sumiendo a la comunidad literaria en luto y dejando un vacío imborrable en la escena literaria de su tiempo. El impacto de su fallecimiento trascendió fronteras, generando un profundo reconocimiento de su obra y un renovado interés en su vida y legado. Aunque las circunstancias exactas de su muerte aún generan interrogantes y han sido objeto de especulación, lo innegable es que Vallejo dejó una huella imborrable en la poesía universal, con una obra que continúa inspirando a generaciones de lectores y escritores en todo el mundo. Para hablar de César Vallejo nos encontramos con el profesor Alexis Jesús Martínez Alancha. Buenos días, profesor. Bienvenido a la revista digital. Es un placer. Muy buenos días. Empezamos con las preguntas. ¿Cómo impactó el fallecimiento de César Vallejo en la comunidad literaria y cultural, tanto en Perú como a nivel internacional? Muy bien. Hablar de César Abraham Vallejo Mendoza, tenemos que tocar, por ejemplo, hay que saber un poquito más de lo que es el vanguardismo, ¿no? El vanguardismo. ¿Cómo es que surge el vanguardismo? Entonces, vamos a retroceder en la parte histórica de lo que es el vanguardismo. Entonces, había que tocar el nivel contextual. ¿Cómo es que los países capitalistas van obteniendo a partir de las materias primas, y también cómo va extendiéndose los mercados. Y eso impacta el desarrollo de la tecnología, como también el avance científico. Ya a la vez también es como que los europeos ya vivían o tenían un ambiente bastante muy galardonados en todo sentido, en toda acción, y a la vez también por abuso de esas acciones es que se da el abuso en la parte económico y político y social también, y como consecuencia trae, ¿qué cosa trae? Trae también como se llama, la Primera Guerra Mundial. A su vez también la clase social, el proletario, es que toma el poder en Rusia, y como consecuencia de estas acciones también sucede que trae destrucción, muertes, cambios sociales, no solamente cambios sociales, también lo parte de la moral. Entonces, César Vallejo hay que considerarlo como un nuevo enfoque en la semántica y en la lingüística. ¿Ya? Por ahí es que César Vallejo es uno de los seguidores, ¿ya? De crear los versos libres, ¿ya? Y su muerte necesariamente ha impactado no solamente en la sociedad peruana, sino a nivel es un crítico, los críticos universales, la sociedad universal es la que prácticamente su muerte impacta al mundo. ¿Cuál fue el legado literario y el impacto de la obra de Vallejo tras su muerte? Bien, como ya la pregunta anterior dice, el vanguardismo necesariamente es un ambiente donde nace pues en un contexto bastante en crisis social. Entonces el viaje de César Vallejo hacia Europa, en este caso a Francia, y también como partícipe en la Guerra Civil Española, él todas esas acciones observa, ve, ¿ya? Entonces esas acciones hacen que él se inspire. Esa inspiración es bastante real,
vivido. Entonces por ahí es que César Vallejo es vanguardista. Los ideales, o sea, su corriente literaria, lo que ha restaurado, mejor dicho, la corriente literaria es vanguardismo, que significa el profundo amor hacia el hombre. Por eso viene el socialismo y el humanismo. ¿Qué circunstancias rodearon su fallecimiento y cómo han sido interpretadas a lo largo del tiempo por los críticos literarios y los historiadores? Bien, César Vallejo, cuando ha sido, por ejemplo, ha sido partícipe en esas guerras civiles, ¿ya? Ha tenido una ideología bastante humanista y socialista. Entonces, César Vallejo ha sido perseguido, ¿ya? Ha sido perseguido, ha sido también encarcelado, expatriado, reprimido. Entonces César Vallejo por ahí es que sus poemas, por ejemplo El Trilce, Masa, Los Heraldos Negros, es necesariamente el sentimiento al ser humano, ¿ya? Y el impacto que ha, la muerte de César Vallejo es que a una sociedad universal y a los grandes críticos necesariamente ha sido algo triste, ¿no? Y por eso que la muerte de César Vallejo impacta a nivel mundial. Finalmente, ¿cómo se conmemora el aniversario de la muerte de César Vallejo en Perú y cómo se debería recordar a César Vallejo? Muy bien. César Vallejo, en una de sus expresiones decía: sin que se les haga nada, nos dan de palo, dicen, ¿no? Nos dan de palo. Entonces, como él ha sido uno de los precursores de restaurar una corriente literaria, en este caso, de crear los versos libres que los versos libres que antes necesariamente tenían que respetar la métrica y la rima. Entonces, cuando justamente el vanguardismo hace que rompa todo eso, la métrica y la rima. ¿Por qué? Había limitaciones. Uno cuando quisiera expresar un poquito más, te limitaba. Ya tenías que cumplir ciertas reglas para que tú creas tu poesía. Entonces, ¿y cómo debemos de celebrar la muerte de César Vallejo? No debemos celebrar la muerte en sí. Debemos más bien al contrario, debemos de festejar o de celebrar el nacimiento, el surgimiento de su corriente literaria de vanguardismo de César Vallejo, con actividades donde pueda haber declamaciones, actividades donde pueda haber recitaciones también, desde nuestras instituciones a aulas. Y qué mejor sería a nivel de nuestra provincia. Agradecemos a nuestro invitado, el profesor Alexis Jesús Martínez Alanya, por tan importante aporte a la educación a través de esta entrevista. Gracias. En conclusión, podemos señalar que César Vallejo sigue vigente en la literatura peruana y de habla hispana como uno de los grandes icónicos que representa Vallejo. Su partida dejó una huella imborrable en la poesía universal. Agradecemos por seguirnos en las redes sociales y compartir nuestras publicaciones. Hasta la siguiente entrevista, que regresamos con un tema muy importante. No se lo pierdan. La revista digital Huillacuc presentó la entrevista de la semana.